la parte de obligaciones. Para los romanos la obligación consistía en aquel vínculo jurídico por el que estaba constreñido necesariamente a realizar una determinada prestación. Y esta obligación se podía garantizar mediante varias figuras, como la fianza, la fiducia, pignus, la hipoteca, figuras que van a desarrollar ustedes a través de nuestra conversación del día de hoy. Entonces, para el antiguo régimen romano, la obligación en esencia consistía en convertir algo en cosa o servidumbre nuestra. O sea, no consistía en eso, sino consistía en compeler a otro, compeler a otra persona a darnos, a hacernos o a prestarnos algo. En ese aspecto era lo que consistía la obligación en el antiguo derecho romano. En ese sentido, entonces, vamos a darle paso a nuestra compañera de clases, Yerile, para que inicie la conversación con respecto al tema que nos reúne el día de hoy. Adelante, Yerile, cuando quiera comienza la conversación, por favor. Ok, buenas tardes, profesor. Bueno, partiendo un poco de lo que usted acaba de mencionar sobre las obligaciones, que es el hecho que crea el vínculo jurídico en cuanto a la obligación establecida. Estas obligaciones pues tienen tres elementos que la componen y son parte fundamental para que se pueda llevar a cabo o para que le dé esa característica jurídica que la hace poder tomar medidas para que se aplique. En los elementos de la obligación tenemos tres elementos. Uno que es el sujeto, que tenemos el sujeto activo, que es el acreedor, y el sujeto pasivo, que es el deudor. El acreedor, pues, es el titular del derecho, y el sujeto pasivo, que es el deudor, es el titular del deber. Por tanto, el objeto es como la base fundamental de la obligación, donde se establece la acción a realizarse. En este caso, con el artículo obligado, que sería el sujeto pasivo o el sujeto activo, van a tener las acciones, puede ser de dar, hacer o no hacer, de acuerdo a la obligación establecida. Y en cuanto al vínculo, es la relación jurídica en sí. El vínculo es lo que hace que el acreedor tenga la facultad de poder exigir la obligación al deudor, todo el cumplimiento del objeto. Entonces, en líneas generales, eso sería lo romano. Ajá, en ese aspecto entonces, ¿nos podrías repetir entonces, disculpa a Yerile, bienvenida Joelis y bienvenida Zoila, ¿nos podías repetir para la clase entera nuevamente, un poquito más lento, cuáles son los elementos constitutivos, los elementos exactamente, por favor, gracias a Yerile. Ok, son tres elementos. El Ajá. primero son los sujetos. Ajá. El segundo elemento es el objeto de la obligación y el tercer elemento es el vínculo. Definamos el sujeto. Ajá, definamos el sujeto. Ajá, ahora defino los sujetos. El sujeto, tenemos dos tipos de sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el acreedor, el titular del deber. Y el sujeto pasivo es el deudor o titular perdón, el sujeto activo es el acreedor titular del derecho y el sujeto pasivo es titular del deber. En cuanto al segundo elemento, que es el objeto es la acción de la obligación, que puede estar diseñada entre dar, hacer o no hacer. Es la obligación que va a tener el deudor. Y el vínculo, que es el tercer elemento, es la relación
obligación jurídica en sí, que es la que da la facultad al acreedor de exigir que se cumpla la obligación de acuerdo a lo que se estableció en el objeto. Perfecto. ¿Alguna pregunta para nuestra compañera Yerilé en cuanto a lo que había planteado en cuanto a los sujetos, al vínculo y a la clasificación que ella había emanado, a los elementos que había ella mencionado? ¿Algunos compañeros tienen alguna pregunta? Hay silencio. ¿Me escuchan? Jessica, ¿me escuchas? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Perfecto. Es el punto muy corto. No sé por qué te lo puse tan corto, Yerilé, pero muy bueno, ¿viste? No es tu culpa. Pero yo como que no me fijé, ¿oíste? No es tu culpa. No, yo sé que no es tu culpa, pero no, muy bien. Gracias, Yerilé. Adelante, señora Zoila. Continuamos con nuestra conversación. Señora Zoila, si nos escucha. Adelante, con la clasificación de las obligaciones, por favor. Si nos escucha. La señora Zoila está presente, ¿verdad? No. Sí, yo como que la vi ahorita. No está. Usted dijo fue Mayra, profesor. No, Mayra, no, pero ahorita yo le di la apertura a Zoila y a Joelis ahorita, que se los digo yo, que yo las vi en pantalla mientras nuestra compañera hablaba. Yo le di la bienvenida a Zoila. Bueno, si no está, vamos a aprovechar con los que están presentes, pero indudablemente que dentro de la clasificación de las obligaciones a Zoila le tocaba este tema. Las obligaciones se clasifican, pues, tiene una clasificación sencilla que la pueden encontrar en casi toda la bibliografía. Se clasifica de acuerdo a los sujetos, de acuerdo a el objeto y de acuerdo al vínculo, desarrollando o en concordancia con la primera parte que ya nos mencionó nuestra compañera Yerilé. Entonces, de acuerdo o dependiendo de el sujeto, podemos tener varias subdivisiones también, de acuerdo a el sujeto. Entonces diríamos que de acuerdo al sujeto se puede clasificar las obligaciones por su determinación, por su unidad o pluralidad y de acuerdo a que las obligaciones sean parciales o lo que se llama parciarias, o de acuerdo a que las obligaciones sean solidarias. Repito, la clasificación de acuerdo al sujeto conlleva 4 subdivisiones más, de acuerdo al punto de vista del sujeto. Puede ser por su determinación, por su unidad o pluralidad, o puede ser, bienvenido Diego a nuestra charla de hoy. Puede ser también entonces por su unidad o pluralidad, puede ser obligaciones parciarias, la que se denominan obligaciones parciarias, y puede ser obligaciones solidarias. Esto de acuerdo a la clasificación por el sujeto. La clasificación por el objeto puede ser, tiene también sus subdivisiones. De acuerdo al objeto, puede ser divisible e indivisible la obligación. Puede tratarse, de acuerdo al objeto, de un objeto determinado o un objeto indeterminado. Y también dentro de la subclasificación de las obligaciones por el objeto, podemos decir que se puede subdividir de acuerdo al contenido que se haga de la prestación, al contenido mismo de la prestación. También puede ser una obligación de acuerdo al objeto, puede ser alternativa y facultativa, y también puede ser
genérica y específica. Eso en cuanto a la clasificación por el objeto y la clasificación de las obligaciones por el vínculo puede ser subdividida, denominada, insisto, en la bibliografía por la autoridad que la sanciona, por el formalismo que se lleve a cabo para concretar dicha obligación y por su exigibilidad. Eso en cuanto a la estructura general de la clasificación de las obligaciones. Cuando hablamos por el sujeto y decimos que porque es por su que se clasifica por su determinación, los sujetos determinados y los sujetos indeterminados, en los primeros, tanto el sujeto activo como el sujeto denominado pasivo son conocidos desde el nacimiento mismo de la obligación. Tanto el sujeto activo, como explicaba la compañera Yerilé, como el sujeto activo son conocidos desde el primer inicio de la obligación. En lo segundo, los sujetos no están individualizados al nacimiento de la obligación o varían de acuerdo a la extinción de la misma. Cuando hablamos de la naturaleza de la unidad o la pluralidad, decimos que los sujetos unitarios en la obligación solo existen en cuanto a un deudor y en cuanto a un acreedor, pero cuando hay o cuando existen pluralidad de sujetos, existen en tres supuestos. Puede ser o puede denominarse pluralidad activa cuando existen varios acreedores y un deudor. Se puede denominar pluralidad activa. Existencia de varios acreedores y un solo deudor. Cuando existe pluralidad pasiva, existen varios deudores y un solo acreedor. Y cuando existe dentro de la subdivisión en cuanto a su unidad o en cuanto a su pluralidad, cuando existe, puede existir también una pluralidad de tipo mixta, que es cuando existen varios acreedores y varios deudores. Perfectamente entendible en cuanto a la característica de la unidad o la pluralidad. Bienvenida, Yulimar, a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor. Estamos conversando, Yulimar, de acuerdo a lo pautado, de las obligaciones, y vamos por el punto. Bienvenida, Marlene, a nuestra clase de hoy. Vamos por el punto que buenas tardes, bienvenida. Vamos por el punto que le tocaba a nuestra compañera Zoila, pero hubo una confusión hasta mía, pensé que estaba aquí y no estaba, entonces más o menos estoy tratando de redondear este vacío de nuestra compañera para tratar de llevar un orden en el tema mismo. Entonces, estábamos hablando de la clasificación de las obligaciones para Marlene, Diego y Yulimar, que se acaban de incorporar. Decíamos en cuanto a la clasificación de las obligaciones que la íbamos a clasificar de acuerdo a los sujetos, de acuerdo al objeto y de acuerdo al vínculo. Decíamos ya minutos anteriores que de acuerdo al sujeto íbamos a tener varias subdivisiones. La íbamos a clasificar por su determinación, ya sea que exista por su determinación un sujeto activo y un sujeto pasivo que se van a conocer desde el mismo momento del inicio
de la conformación de la obligación. Hablábamos de la subclasificación de acuerdo a su unidad o su pluralidad. Decíamos que existía pluralidad de sujetos. Cuando existen pluralidad de sujetos, nos basábamos en tres supuestos. Decíamos en principio que existe una pluralidad activa que iba a consistir cuando existían varios acreedores y un solo deudor. Eso se iba a denominar como pluralidad activa. La existencia de varios acreedores y un solo deudor. Y una pluralidad mixta, decíamos que iban a existir varios acreedores y varios deudores en una misma obligación. Pluralidad mixta, varios acreedores y varios deudores en una misma obligación. Y cuando decíamos que existía también una pluralidad pasiva es que existen la figura de varios deudores y un solo acreedor. Hasta ahora vamos bien, se nos escucha hasta ahora. Todavía me están escuchando, mis estimados estudiantes. Todavía se escucha. Profe. Sí se escucha, Mayra. Gracias, está bien. Con uno me basta nada más. Entonces, en cuanto a al mismo desarrollo de la clasificación por el sujeto, íbamos a tener obligación, lo que se denominaba obligaciones parciarias, las llamadas también obligaciones de tipo mancomunada. Obligaciones mancomunadas. Los acreedores no pueden o no podían exigir la totalidad de la prestación, ni los deudores obligados al pago total de la prestación, solo a una parte correspondiente de la misma. La obligación entonces que nace unitaria o que nacía unitaria para el pago y el cobro se fraccionaban en obligaciones de tipo autónoma. Eso en cuanto a la parcialidad o a las obligaciones denominadas parciarias. Y en cuanto a las obligaciones de tipo solidarias, obligaciones solidarias eran aquellas cuales que cada acreedor podía o puede, en tal caso que esté inmiscuido dentro de los esquemas de la obligación, puede exigir a cada uno de los deudores que estén obligados la totalidad de la prestación y una vez pagada por uno, la obligación se iba a extinguir indudablemente para todos. Eso es lo que se conforma la obligación solidaria. Es decir, si hay varios deudores de una misma obligación, el acreedor puede exigir, en cuanto a la obligación solidaria, puede exigir el pago total a un solo deudor de la totalidad de la creencia o la deuda que se tiene. En cuanto a la clasificación por el objeto, cuando decimos que tiene su subdivisión y se subdivide en divisible e indivisible, van a ser divisibles cuando las prestaciones pueden ser fraccionadas, como su nombre mismo lo indica. Pueden ser divididas en parte, pueden ser fraccionadas, sin menoscabo, por supuesto, de su valor o de su naturaleza. La prestación es susceptible al cumplimiento parcial, de lo contrario, entonces son indivisibles. Y en cuanto a esa misma clasificación
por el objeto cuando decimos que son determinadas o determinados o indeterminados. El objeto o cuando es individualizado y cuando es perfectamente definido, es cierto. Cuando el objeto está determinado de un modo relativo, es indeterminado, pero debe ser muy fácil o más predecible para poder determinarse. Por el contenido de la prestación, cuando se denomina por el contenido de la prestación, puede ser una obligación de dar, puede ser una obligación de prestar. Adelante, Jessica. Adelante, Jessica. Jessica, adelante. Ah, ok, no te preocupes, tranquila. Entonces decíamos que cuando hablábamos de la clasificación por el objeto y su subdivisión por el contenido de la prestación, puede convertirse en una obligación de dar, una obligación de prestar o una obligación de hacer o simplemente de no hacer. Repito, por el contenido de la prestación se puede convertir en una obligación de dar, de prestar, de hacer o en su defecto de no hacer, de no prestar, de lo que se conoce como la inacción. Dentro de la misma clasificación por el objeto también encontramos la subdivisión, como les decía anteriormente, que puede ser también alternativa y facultativa. En las obligaciones alternativas, la prestación es única, pero el deudor puede elegir para su posterior cumplimiento entre dos o más objetos. El ius variandi, como se denominaba en Roma, corresponde al deudor, salvo disposición en contrario establecida dentro de las mismas estipulaciones de la obligación como tal. Y en la facultativa, la prestación recae en un objeto previamente establecido, ya sea inclusive que el deudor pueda liberarse entregando inclusive, según como dice inclusive la obligación de facultativa, puede inclusive liberarse de la obligación entregando un objeto en sustitución del otro para poder solventar las acreencias de la misma obligación. Y cuando hablamos dentro de la misma subdivisión de las obligaciones por el objeto, cuando decimos que es genérica y específica, hablamos que cuando la prestación consiste en objetos determinados por su género, ya sea cuenta, peso o medida específica, y cuando la prestación consiste en un objeto claramente especificado. De ahí hablamos exactamente cuando la obligación es genérica y específica. Se detalla exactamente en cuanto a qué, en cuanto a su género, en cuanto a su peso, a su medida específicamente. Y la última clasificación que teníamos por el vínculo en la antigua Roma, encontramos en la bibliografía que se establece por la autoridad que la sanciona, por su formalismo y por su exigibilidad. Entonces, dentro de la autoridad que la sanciona, tenemos autoridades civiles, que son aquellas sancionadas y reconocidas por el ius civilis, por el derecho civil, y honorarias sancionadas y reconocidas ¿por quién?
cuando hablamos de honorarias, por el pretor. Por su formalismo, podemos decir que existían obligaciones de derecho estricto y solo pueden reclamarse y sancionarse, solo podían reclamarse y sancionarse lo estrictamente convenido entre las partes, como la naturaleza específica de la gran mayoría de los contratos hoy día. De buena fe también existía la denominada de buena fe, y el magistrado sancionador tenía la amplitud para interpretar y sancionar cuando no estaba perfectamente claro lo convenido previamente dentro de las obligaciones. Y por su exigibilidad, cuando estaba protegida por algún tipo de acción, de tal manera que al no cumplirse las estipulaciones de la obligación, se puede demandar su fiel cumplimiento a través de las distintas acciones que estipulaba el derecho civil en la Roma, las diferentes acciones específicas. Más o menos en líneas generales, esta era la parte que le correspondía a nuestra compañera Zoila, que hoy no está presente, y me encargué pues de rellenar este espacio para que no quedara esa parte sin dilucidar de nuestro tema de hoy. Entonces, seguidamente continuamos con nuestra discusión y le toca participar en nuestro conversatorio de nuestra clase a la compañera Marlene Freitas. Adelante, Marlene, por favor, si eres tan amable. Sí, efectivamente, profesor. Buenas tardes a todos. Me corresponde comentarles. Marlene, disculpa que interrumpa. Marlene, disculpa que te interrumpa un segundito. ¿Habría posibilidad de que me abrieran la cámara para los efectos de la grabación del tema, por favor? Si puede, si no puede. Claro, gracias. Es porque estoy grabando el tema, entonces lo requiero para eso. Gracias, Marlene, muy amable. Efectivamente, me corresponde en el tema de las exposiciones hablarles sobre la fuente de las obligaciones. Se reconoce la fuente de las obligaciones como todo hecho jurídico que produce una obligación, en la medida que la mayoría de estos hechos jurídicos dependan de la voluntad humana. Pueden ser a su vez ilícitos o ilícitos. También pueden hacerse de las obligaciones de los meros hechos jurídicos, desprovistos de cualquier nota de intencionalidad. Para los juristas romanos, las obligaciones surgían fundamentalmente de las categorías de los contratos y de los derechos. Partiendo de esto, dentro de las investigaciones que busqué en mis textos, existen diferentes o divisiones en las fuentes, en las diferentes etapas de Jurisconsulto Gallo, en la época clásica, autor de la Institut, tiene una división de las fuentes de las obligaciones que la llamaba la división bipartita. Para Gallo, solo las fuentes de las obligaciones, aun cuando mencionaron al exterior. Las obligaciones para Gallo eran los contratos y los derechos, como lo mencioné anteriormente. Y entre los primeros mencionaba 4 categorías. Mencionaba 4 categorías de contratos en la época clásica: contratos reales, contratos verbales, literis y consensuales. Las obligaciones nacen de 2 grandes categorías. Para Gallo, entera, de los contratos y los delitos. En los delitos menciona este autor el delito de uso
caos. Daniel y caos inseguro. Tampoco se leer mucho el romano. Cuando aquí en el digesto se conoce otra fuente de obligación, no clasificadas por